Gracias por recibirnos en tu bella casa colmada de bellezas escritas. Hacerle un homenaje, un reconocimiento de nuevo porque es la laureada con la medalla Rosario Castellanos 2010. Y en estos momentos en Chiapas estamos en el año Rosario Castellanos en conmemoración de los 100 años del natalicio de esta gran escritora, filósofa, poeta. ¿Qué más fue, Elenita? Bueno, fue un gusto enorme, porque por el amor que le tuve a Rosario Castellanos y la posibilidad de ir. Yo ya había ido varias veces allá a su tierra de ella, a las calles, que me acuerdo que ella decía que solo los blancos podían ir en la banqueta, en la acera caminando, y que la gente, los propios chapanecos, los dueños de la tierra, tenían que ir a la mitad de la calle. Eso me llamó mucho la atención. Y también recuerdo que vi a una figura que allá era muy, pues como un síntoma también de la separación que había entre las gentes, porque era Gertrudis Duby, se llamaba, y Frank eran su marido, y ellos habían hecho una especie de entronización o de santidad. ¿Cómo se dice cuando santificas a alguien? Habían vuelto a todo Chiapas con sus libros. Antes de Rosario Castellanos los habían hecho dar a conocer al lado de dos hermanos que llamaban mucho la atención, italianos, Carleto Tibón y Gutiérrez Tibón, los dos, que eran unos fanáticos también de Chiapas. Así que para mí toda la medalla, el recibirla, y creo que me acompañaron, creo Nahum Megued, no sé, me acompañaron amigos de Rosario. En el libro de Poesía No eres tú. Y una parte... Es un ataque a sí misma, para una denigración denigración de su persona. Poesía No eres tú. Sí, pero en este libro que se compiló en el año 2015 y se hizo una compilación sintetizada de los discursos. Y el discurso tuyo, que fue muy emotivo y también muy certero, ahí tú hablas de los amigos que tenía. Sí, Rosario era de una lealtad extraordinaria, una de las lealtades que más me conmovió fue a la del doctor Ignacio Chávez, el rector de la universidad, el cardiólogo doctor Ignacio Chávez, y ella lo acompañó en todo momento porque subió un estudiante con otro, pero el estudiante se me quedó su nombre, Espirillón Payán, subió y lo quiso incluso agarrar del brazo, maltratarlo, y Rosario se mantuvo allí al pie del cañón todo el tiempo y fue de veras una gran defensora de la autonomía universitaria, atacada por dos salvajes, ¿no? Y defensora también del doctor Ignacio Chávez, no solo que era una eminencia, era miembro del Colegio Nacional, uno de los primeros miembros del Colegio Nacional, con Daniel Cosío Villegas, y uno de las figuras más reconocidas en el mundo, porque al doctor Ignacio Chávez después lo invitaron a viajar a todos los países, y en todos lados bajaba del avión y los recibían así los presidentes de la República, las reinas, todos. Fue un momento muy dramático en México, el 68, sí. 1968, convulsionó a nuestro país y a nuestra juventud, porque uno, por ejemplo, en provincia también siguió el movimiento. Claro, hubo
en provincia muchos estudiantes que hicieron su movimiento de apoyo al movimiento estudiantil, ¿no? Y además los líderes, todos los Raúl Álvarez Garín, Gilberto Guevara Niebla era del norte. Yo me acuerdo, era un líder muy carismático y yo me apuntaba en su lista de él, de visitantes. Tenía derecho cada preso a 5 visitantes y siempre me decían, apúntate en la lista de Gilberto, porque como toda su familia está en el norte, la de él siempre está vacía. Entonces yo ahí me apuntaba siempre. ¿Y Rosario Castellanos participó en las marchas? No, yo no veo. Rosario tenía los tobillos así de delgaditos. Yo no recuerdo a Rosario marchando en el 68, pero sí recuerdo que su indignación, sí recuerdo haber ido a su casa, a verla, su indignación, su tristeza. Sí. Ella trabajaba en la UNAM, en la rectoría. Ella era jefa de, no era jefa de difusión cultural, tenía un puesto, el jefe de difusión cultural era el yerno del doctor Ignacio Chávez Rivera, pero eso fue desde mucho antes de casarse con Celia Chávez. Celia Chávez, la hija bellísima, con los ojos verdes extraordinarios, muy López Velardiana, y de la hija de Chávez, y Rosario era muy amiga de toda la familia. Sí, ella también de Nacho, cardiólogo, el hijo. Sí, ella estaba con el doctor Chávez como jefa de prensa e información. Sí, también. Y después renunció a raíz también de que forzaron al rector a salir, ¿no? Claro. Pero dime, ¿cuándo fue que conociste y cómo conociste a Rosario Castellanos? Fíjate que yo recuerdo que una vez, sobre todo mi ilusión, una vez que yo vivía en donde fue siglo XXI después, en Morena 426, y la invité a comer con mi mamá y mi papá. Y me dio muchísimo gusto que viniera, pero haz de cuenta, yo le hubiera hecho un tapete de flores de poder hacerlo, de la ilusión loca que viniera a la casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa ilusión? Porque yo le tenía una verdadera devoción, me gustó muchísimo Balún Canán, y además ella nos invitaba a Guadalupe Dueñas y ella fueron muy, muy íntimas amigas. Y Guadalupe Dueñas nos invitaba a comer por lo menos una vez cada 15 días a las 2. Y me acuerdo que ponía la mesa con el primer plato, que no sé qué era, un aguacate relleno de, no sé, de camarones, de lo que fuera, y lo ponía casi desde las 8 de la mañana. Y entonces decía, su comida está lista en la mesa desde las 8 de la mañana. Eso me llamaba mucho la atención. Le decía, ay, pero tú crees que va a estar, que no es un poco anticipativo, pero decía que no. Y entonces nos reíamos mucho, porque Rosario te hacía reír de un hilo. Era muy alegre, se burlaba de mucho de los demás. Era muy amiga de un alto que se enamoró de ella, que se llama Wilberto Cantón, que hacía teatro, y la quería muchísimo. Y tenía, en realidad ella daba una clase, creo, en la tarde, a la hora de la siesta, cuando todo el mundo después de comer se duerme. Y en su clase era una fiesta, era una fiesta, se oían todas las carcajadas en la facultad. O sea, era risueña, simpática, jocosa, sí. Y como amiga, pero también como maestra en la facultad de filosofía y demás. Tenía un gran sentido del humor, en un momento dado, un gran sentido del humor, pero también un gran sentido, no sé de qué ironía, porque una vez me contó
que una novia de Ricardo Guerra habló a las 4 de la mañana toda enojada y le preguntó a Selma Veró, le preguntó a ella. Ella creo que participó mucho en el 68, incluso se tiraba frente a los tanques de los soldados y les decían aquí estoy, primero mátenme a mí que hacerle daño a los estudiantes. Era así muy dramática. Y entonces ella me contó, Rosario me contó que un día a las 4 le habló Selma y le dijo, ¿no sabes dónde está Ricardo? Toda enojada. Y ella dijo, no sé, yo también lo estoy esperando. Para mí era una fuente de alegría, de agua, como de cri-cri, allí en la fuente. Está un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Ella era de veras un chorro de alegría y ella se acercó mucho al doctor Chávez. También yo, a través de Celia Chávez, que era además la esposa de Jaime García Terrés, el director de difusión de cultura de la UNAM. Entonces hacían comidas, ellos, Celia era una ama de casa así de inigualable, ¿no? Inapelable, y entonces iba a Rosario y toda la comida era en torno a Rosario y la risa que provocaba Rosario. Y quería muchísimo a Jaime Sabines, que escribió ¿Cómo nos hicimos eso? ¿Cómo nos hiciste eso? Tonta, tontísima, ¿por qué hiciste eso? Hay un poema de él de reclamos a Rosario y de coraje por la pérdida, ¿no? Y por la decisión finalmente de Rosario. Bueno, no recuerdo tanto lo de la única mujer como de que ella era el centro de atención, hacía reír muchísimo, era una gente que pues manejaba, era una embajadora nata además, porque era seguro lo que hizo, no solo por lo de Nahum Meged, que dio como un relato, ¿no? De una crónica de la vida y de los logros de Rosario Castellanos en Israel, de que la primera ministra de Israel Golda Meir, ¿no? Golda Meir la buscaba, la invitaba, todo eso, pero también su relación en la Universidad de Jerusalén con los intelectuales de allá, que obviamente el nivel es altísimo. Y Rosario como maestra era una fuente de alegría, se oían las carcajadas. Yo no sé en Israel porque allí nunca la oí, pero en la UNAM sí, a la hora de la siesta, a la hora de después de la comida, entre 3 y 4 ella daba, a las 4 ella daba su clase y oías desde esa aula unas carcajadas a tal grado, bueno, yo fui varias veces, pero yo la iba a pasar muy bien, yo iba porque era un gusto entrar en esa especie de estado de alegría que ella misma provocaba. Entonces, tengo una cuestión, dos cuestiones. ¿Qué edad tenías cuando conociste a Rosario Castellanos? No recuerdo, pero ya era periodista, ¿no? Ya eras periodista. Sí, ya. Yo me hice periodista, ya tenía a mi hijo mayor, Emanuel. Bueno, por ejemplo, Oficio de Tinieblas es una crucifixión, ¿no? Y es una historia, es otra vez el español contra el indio, el blanco contra el moreno, ¿no? El que camina en la banqueta y el que no tiene derecho a caminar en la acera, sino que tiene que ir en medio, donde van los animales, ¿no? Tropezándose contra las piedras, bolas redondas, si es que las había, o contra el lodo, ¿no? Entonces Rosario tenía muy marcado el rechazo a través de su nana, creo que se llama Rufina, a través de esa nana
que la acompañó además a Israel más tarde a cuidar a Gabriel. Rosario tenía ya muy marcado que ella era una blanca, porque además era muy blanca, una blanca en tierra de indios y una terrateniente en medio de muchos pobres, y eso yo creo que le ha de ver también y unos padres que eran terratenientes, bueno, la mamá no, pero el padre era un terrateniente que sabía manejar a la gente y la gente estaba a su servicio. Entonces Rosario siempre supo de ese abismo que puede haber entre ricos y pobres, ¿no? Porque finalmente de eso se trata. Yo nunca tuve conciencia del sufrimiento de Rosario, salvo cuando se casó ya con Ricardo, porque ella además todo lo veía con ironía, porque una vez me contó que le habló Selma Beró, que en un momento dado fue pareja de Ricardo o amante o como se le diga, y entonces que le habló Selma para decirle: oye, Rosario, ¿no está allí Ricardo contigo? Y ella le contestó: no, yo no sé, yo también lo estoy esperando. Y ella era la esposa, era la señora Guerra, ¿no? Ella, y además le preocupó ser la señora Guerra, hacer bien, ser buena ama de casa, ser la mamá de Gabriel, le quería mucho, iban mucho a Cuernavaca, tenían una casa allí y les gustaba mucho los fines de semana ir allá, y Rosario lo vivía como: ¿qué hago? Llevo quesos, llevo qué de comer, se preocupaba muchísimo. Pero tenía mucha tendencia también a pitorrearse de sí misma, a reírse de sí misma. Sus pifias le importaban muchísimo más que sus triunfos. Nunca insistió en sus triunfos o en el éxito que tenía en tal o cual reunión, o que le habían aplaudido de pie en una conferencia. Esas cosas las barría fuera de sí misma. Y en cambio que se había caído en la calle, que había perdido un zapato, todas esas cosas las contaba, se regodeaba consigo misma y un poquito se hacía, bueno, decimos hacerse chilaquil, pero se cortaba un poco con una gilette, con una navaja muy fina. De hecho, tenía tendencia a eso. Y además era un intelectual, ella tenía una formación, se fue a España y con Concha Méndez, creo, con Dolores Castro. Con Dolores Castro se fue a España y estuvo allí, tomó cursos con filósofos, con escritores, y ella siempre fue una mujer de letras. Yo creo que era ante todo una mujer de letras. Lo demás es, haz de cuenta, dentro de una escuela, la parte del recreo, pues podía ser Ricardo Guerra, ¿no? Es la parte más leve y también la parte más dolida, la que ella pues agarraba un cuchillo y se raspaba. Pues un amor obsesivo. Enfermizo. Enfermizo no sé, porque yo no puedo juzgar esas cosas, ni me toca a mí, pero sí creo que fue una que Ricardo pasaba antes que todo, y todo lo demás, es feo decirlo, pero todo lo demás a mí me parecía más valioso que Ricardo Guerra. Ella. Que era, todo lo demás era ella y lo que ella hacía, lo que ella lograba, la relación con sus estudiantes, su amor con la literatura, su propia poesía, su obra. Sus artículos periodísticos. Y sus artículos que Julio Scherer García, el director de Excelsior, esperaba con mucho gusto que llegaran, que no fuera a fallar. Creo que se publicaron jueves o viernes en Excelsior.
y eran muy comentados por la alegría, el gusto, las chistosadas que decía, de que, por ejemplo, tenía creo que era un chofer que creo se llamaba Tun Shiroy o algo así raro, un nombre raro, bueno, para nosotros. Y como le decía que había ido ascendiendo en la estima del chofer, porque primero no le entendía si decía, que trataba de decir Madame la ambassadrice en francés, a embajadera, embajadora, todo lo que le decía iba subiendo, pero nunca le atinaba o le decía excelencia, no sé qué le decía, pero lo que le decía era rarísimo y ella hacía mucha mofa de eso. Mucha mofa, bueno, le provocaba muchísima risa porque finalmente pues tenía un gran ideal, una gran, una gran filosofía de lo que puede ser ridículo, ¿no? El hombre que de veras la amó fue Raúl Ortiz y Ortiz. Y yo le dije, Rosario, cásate con él, cásate, llévatelo, llévatelo, no importa en qué condiciones, él te hace feliz, él te ama. Y él la amaba, le festejaba todo, era una compañía de lo más entusiasta, estimulante y sobre todo risueña. Y Rosario además, así como se quería perder su vida o quitársela, pues también te quería hacer reír, hacía reír a todo el mundo. Con sus pifias, con sus errores, nunca te decía tal persona me oyó con gran cuidado o causé sensación, no, al revés. Llegué, me tropecé, casi me voy de panza o de boca, así, todo era así. Ahora, era el relato de sus errores, en vez de sus triunfos. Y entonces, porque a mí personalmente me causó una impresión muy fuerte la lectura de libros de cartas a Ricardo. No me la esperaba, ¿no? Son las que tenía, las cartas que tenía Raúl Ortiz, que se las dio a Juan Antonio Asensio y las publicó en un libro, y con la anuencia de Gabriel, que dijo que claro que se publicaran y todo eso, pero es un libro que te corta, es un libro que te navajea, te duele, porque es el libro de alguien que finalmente, como dicen los jóvenes, no la hace, no está viviendo, porque está siempre esperando al hombre en la noche, y ahí sí también tiene rasgos en los que se ríe de sí misma, eso sí los conserva siempre, pero sí es doloroso, pero siempre dice, yo no sé lavar un plato, no sé llevar una taza a alguien para que tome un café, en fin, todo era así, convertirse a sí misma pues en una, como dicen los franceses, en bécassine, ¿no? Alguien que nunca sabe, nunca le atina, y al mismo tiempo es entrañable y la quieres abrazar y quieres que esté conviviendo junto a ti siempre, la quieres tener al lado. Rosario era de ese tipo de seres humanos que uno quería tener, yo quise ser su amiga y el deseo se me hizo, y el deseo cumplido, que agradezco mucho. El día que Rosario fue a la casa, no sabes, para mí era una feria. La primera vez, luego vino, yo la vi muchas veces, y ella suscitaba mucho cariño, mucho apoyo entre las mujeres, mucho aprecio,
todas se reían, se identificaban con ella, se sentían reconocidas, se reían. Había una gran abrazo femenino, sería un poco cursi. Pero sí era una gente que tenía, en primer lugar, yo creo que todo el mundo apreciaba era su sentido del humor, pero era a partir de sí misma, para burlarse de sí misma. Era una ironía, a veces cruel, en contra de sí misma. Ella le tuvo un gran cariño, aprecio, agradecimiento a la pareja de Luis y María Esther Echeverría. Sí. Ellos no sabes cómo la apreciaron. A partir de su discurso en Los Pinos sobre el feminismo, todos estaban encantados con ella, con su postura ante la vida, con su ingenio, con la manera. No solo las feministas se lo agradecieron, y un montón de mujeres que pueden no ser feministas. En general, no solo la consideraron una gran figura, sino que también el presidente y María Esther Echeverría, de veras, les pareció que les había caído en las manos pues un ser humano extraordinario, ¿no? Un personaje que ellos no habían tratado, porque en general los intelectuales se toman en serio, son solemnes, se intimidan con el poder, y Rosario no. Rosario, murió el día que le iban a hacer un homenaje en Los Pinos, no llegó a ese homenaje, pero Rosario incluso en sus reuniones con embajadores allí, con europeos, todo el mundo estaba encantado con su ingenio, su actitud, su sonrisa, su mire usted aquí, mire usted allá, su manera de hablar, y de hablar de sí misma, de crear risa, provocar risa a partir de sus pifias, a partir de sus errores. Ella siempre hizo un relato pormenorizado, larguísimo, muy agudo, de todas las patas que, bueno, nosotros aquí decimos patas, puedes decir errores que según ella metía. Ella fue ahí como una campanita de alegría en un medio muy solemne, muy duro. Yo creo que duro, porque Israel finalmente sí es un país duro, ¿no? ¿Cuál es tu libro favorito si tienes un libro favorito? Bueno, todos, Balón Canán, Oficio de Tinieblas. Oficio de Tinieblas me entristece, pero también la poesía me gusta mucho. Lo que me gusta mucho es la ironía en contra de sí misma, que sale, brota así como chorros de agua, ¿no? Como una fuente. Yo pienso en Rosario y sonrío. Me da y además me da tanta compañía. Pero yo creo que ella estuvo totalmente presente y con mucha valentía cuando los estudiantes Pirillón Payán y un compañero se atrevieron a subir a rectoría, a sacar de la torre de rectoría y a maltratar. Bueno, no lo maltrataron físicamente, pero a faltarle al respeto al doctor Ignacio Chávez. Yo compartí totalmente la indignación de Rosario Castellanos y el horror ante ese acto. De hecho, también mi esposo Guillermo Aro estuvo allí y acompañó al doctor Chávez hasta su casa. Y fue un momento horrible, indigno de universitarios y de la universidad. Me ponía dedicatorias muy bonitas porque, por ejemplo, en Poesía no eres tú, me puso a Elena, que sí es poesía, que era muy bonita, era muy generosa. Pero sí, sí, yo la leí mucho y fui a sus clases, algunas, y te digo, eran la hora de la siesta,
y todo el mundo eran como entre las 4 de la tarde y oías las carcajadas en filosofía y letras en la facultad, las carcajadas muy bonitas de los estudiantes que estaban felices y ellos también acababan de comer, era la hora del descanso, la hora de que te puedes echar una siestecita y te juro que en el caso de Rosario nunca hubo ninguna posibilidad de siesta o de hacerte idiota durante toda la clase. Ya para terminar, a menos que por mí podríamos seguir hablando toda la tarde, pero ¿qué mensaje le darías a la juventud o a las generaciones actuales, a las mujeres, con respecto a por qué de la importancia que tiene Rosario Castellanos en nuestro país, en la literatura, en la filosofía, en el periodismo, en la poesía, en todos estos oficios que tuvo tantos? Pues yo les diría que después de Sor Juana Inés de la Cruz es una figura tan importante, tan aleccionadora, tan ejemplo de vida, pues con tantos dones, con tanta entereza que como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que es una figura de tamaños extraordinarios que ella se empeñaba en minimizar. Ella pero no era para que la levantaran, sino porque ella era, el que escribió mucho sobre ella, un poco en contra de ella fue José Joaquín Blanco, que fue un joven que es todavía vive, inteligente y todo, que no le gustó el tono de Rosario, ¿no? Pero Rosario, él le puso que era una plañidera, no, a mí la Rosario que a mí me tocó y la que le tocó a toda la gente, a mí, miles de gentes, fue una campanita, una campana que sonaba en un bosque, ¿no? Que iba avanzando y decías, ¿cuándo va a llegar hasta mí? Rosario era parte, se sentía parte de ellos. No la veían como, ellos veían todo Chiapas y toda la provincia, no la provincia, pero en fin, toda la parte indígena de México como antropólogos, es decir, como algo que había que estudiar. Rosario era parte de ellos, para ella, pues una Ana Rufina, pues era la que la salvaba, la que era el parapeto un poco en contra de la indiferencia de los papás. Ahora yo no sé si esa indiferencia fue constante, ¿no? Pero sí, ella siempre parecía tenerle miedo a su padre, parecía no entenderlo. Ella era una blanca en medio de indios y eso la separaba de quienes suscitaban mucho su interés, mucho más que los blancos que podían estar allá. Ella pues sí era una terrateniente, Rosario, pero a través de los papás, pero finalmente todos sus libros son libros para defender al que se crucifica en Semana Santa, defender a la gente que ella amaba, ¿no? A su Ana Rufina. Así, el Teatro Petule, su aportación a través de Alfonso Caso, ella se va y te cuenta un montón de historias de sus pifias y de sus tonterías. Te cuenta que una vez subió a un burro y que vio que el burro, o un caballo que no tenía cabeza, porque se había subido al revés, pero sí anduvo en el campo y fue cuando también la hospitalizaron por tuberculosis durante un tiempo. Los que sabían muchísimo de ella eran Heraclio Cepeda y Jaime Sabines. También los chapanecos la querían, Óscar Oliva, hablaban muchísimo de ella, porque ella en lo que hacía énfasis siempre era en sus errores, en sus pifias, en las patas que había metido. Incluso cuando era embajadora
y en el caso, y nunca hablaba, nunca en su vida, nunca ni por equivocación, Rosario se tomó así, fue pomposa, Y se tomó en serio. yo de sí misma una imagen, ella al contrario, quería reírse de sí misma ante todos y a partir de sí misma suscitar la risa, pero también suscitaba, sin que ella se lo propusiera, una enorme simpatía y un enorme interés, ¿no? Hacía ilusión, Rosario hacía ilusión. Sí. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Humanismo que transforma.